hospitales la pidan a madres sin fama, sin techo, sin armas, irse de Boca en la madrugada, confusa que invaden con palos y masa, los hombres sin muecas, irse de Boca contra la falsa ética, las falsas promesas, los falsos testimonios, la eliminación de testigos, Julio López, Luciano Arruga, Ábalos. Irse de Boca cuando quedamos en la calle, cuando incendian nuestro refugio devastado, cuando se olvidan de nuestro hambre progresivo, irse de Boca cuando nos sorprende el agua, cuando nos inventan playas de porcelana, irse de Boca por la falta de trabajo, por los abusos y la baldosa en la cabeza, los perseguidores de rasgos de rostros de culos, irse de Boca contra los mataputos. Irse de Boca cuando viajas mal, cuando te olvidan en un andén, cuando no tenés para comprar el pan, cuando no está la luz y no hay que comer. Irse de Boca por las plazas enrejadas, contra la miseria generalizada. Irse de Boca contra las balas y los anuncios de muerte, contra la trata, el manoseo y la violencia hacia la gente. Irse de Boca cuando nos invada la soledad y dejemos de pensar. Irse de Boca con el que tranza con mi voluntad, con el que lava su oficina con mi sangre vital. Ni olvido ni perdón, resuena en la canción, si hasta las manos hablarán, hablarán. Entrevistas. El cuerpo habla por un lado y el lenguaje lo oculta. Y esa es la función, en mi criterio, de buena parte del periodismo y de la literatura de hoy. Esconder el habla del cuerpo. Y a partir de ahí empiezan todas las grandes complicaciones, complicidades entre el periodismo, el poder, los propios sueños del sujeto. El señor Lanata es un delincuente, porque en realidad tanto en Página 12 como en la revista 23 y el diario Crítica los dejó a todos en la quiebra. Nosotros entendemos que no es mala suerte que María, de 6 años, en la Villa Rodrigo Bueno, la tuvimos que velar porque se murió en un incendio. Eso no es mala suerte, eso fue porque el gobierno de la ciudad no deja que entren los materiales. Para nosotros no es mala suerte que Facundo, nuestro pibe de 13 años, lo tuvimos que velar en vez de festejarle el cumpleaños porque se le cayó un árbol en la cabeza. 3 veces la mamá había denunciado al gobierno de la ciudad que ese árbol estaba en malas condiciones y hoy a Facundo no lo tenemos más. Para nosotros no es mala suerte que a Kevin le hayan volado el cerebro con un balazo después de que hubo 105 tiros en un lugar que los medios de comunicación, la prefectura, la fuerza de seguridad, el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional invisibiliza. Para nosotros eso no es mala suerte. Había 30.000 personas internadas, que para él eran otros 30.000 desaparecidos. En este momento no se achicó mucho, hay 20.000 en todo el país, o sea que siguen habiendo otros 20.000 desaparecidos. Los manicomios, yo digo, son personas, las personas están internadas por la ciencia, detenidas por la justicia y desaparecidos socialmente, porque no tienen ninguna posibilidad de ser escuchados, no tienen influencia en la sociedad, ¿no? La idea fue como trabajar a partir de toda esta gran idea de lo que significa ser o sentirse extranjero. A veces uno puede sentirse también extranjero dentro del propio país, ¿por qué no? De la propia cultura. Digo, es un sentimiento de alienación, de extrañamiento, ¿no? De no encontrarse también.
Si nosotros decimos que el genocidio lo que hizo fue fracturar el lazo social, apuntó al lazo social, el romper el lazo social permitió el aislamiento del compañero que buscaba las transformaciones, lo aisló de su base, lo aisló de la sociedad. Entonces ese lazo hay que reconstruirlo, y esta es una forma de reconstrucción, el trabajar con el otro, con un semejante que yo creo que puede aportar algo importante, tan importante como lo mío. Yo valoro al otro, convierto al otro en un semejante y construyo con ese otro. En 2 semanas, 2 reencuentros, es algo que digamos que lo que sentimos nosotros es que todo lo que hacemos para seguir buscando vale la pena, ¿no? Fundamental eso. Y después, digamos, como imágenes, bueno, imágenes de alegría de la gente que trabaja en Abuela, de las abuelas, de mis otros hermanos también que estuvieron cercanos a los momentos de estos reencuentros, que bueno, la ir buscando hasta el último de los casi 400 que faltan. Irse de Boca. Entrevistas. Bien, hoy para comenzar nuestro programa número 23 nos vamos a comunicar directamente con Mercedes Calzado. Mercedes es docente de la UBA, es investigadora en medios de comunicación y seguridad. Mercedes, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen bien, día ¿vos? para todos. Bien, muy bien. Eso es bueno. Mercedes, para empezar, yo lo primero que leo y me llama la atención es esta idea de comunicación y seguridad. ¿Vos me podrías explicar a qué se refiere o cómo se relacionan estas dos ideas? Bueno, en principio se relacionan en función de cómo los discursos sociales en la actualidad están en muchos casos atravesados por las cuestiones vinculadas con las definiciones sobre violencia urbana, sobre violencia social, sobre inseguridad, pero en general en clave mediática, una inseguridad centrada en discursos asociados a la violencia urbana y determinada clase de violencia urbana. Claro. Es decir, que nosotros, si nos metemos en los medios, podemos encontrar continuamente esta clase de hechos, ¿no? Esta clase de expresión o de relación, concretamente. Sí, desde hace alrededor de 20 años, seguramente haciendo una historización un poco más profunda, esto tiene características particulares, pero alrededor de mediados de la década del 90 empezó a circular con mucha más fuerza, empezaron a circular con más fuerza las noticias vinculadas con la seguridad en las grandes ciudades o la inseguridad en las grandes ciudades, producto de distintas situaciones. Por un lado, por supuesto, producto de el gran crecimiento que hubo durante aquellos años de denuncias de delitos en las grandes ciudades, y por otro lado, sin lugar a dudas, producto de una modificación dentro del mapa mediático que generó, entre otras cosas, la apertura de canales de noticias asociados con los grandes monopolios mediáticos de la Argentina. Se empezó a mezclar un poco la idea de lo comercial y la noticia, la ética profesional y los intereses comerciales. Me parece que empieza a mezclarse eso, ¿no? Sí, sin dudas, yo no sé si se empezó a mezclar porque el vínculo entre la noticia policial, la espectacularización de esa noticia policial y la relación entre noticia, periodismo y agencias policiales data de años muchos más lejanos que estos a los que nos estamos haciendo referencia, pero sin dudas durante mediados de la década del 90 empezó a
a verse con mucha más claridad esa mezcla entre ética periodística y un mapa mediático claramente comercial. Mercedes, vos tenés una investigación, realizaste justo junto a otros periodistas, una investigación en relación a noticias o titulares que se publicaban exclusivamente con casos de supuestos enfrentamientos. Creo que los medios que tomaron para este análisis fueron los diarios Crónica y Clarín, ¿puede ser? Sí, junto a Alcira Aroqui, Carlos Moto, Nicolás Maggio y otros investigadores realizamos una investigación de varios años en este sentido, y entre otras cuestiones trabajamos muy fuertemente en los titulares y en las noticias en realidad que aparecieron durante un periodo sobre enfrentamientos de delincuentes con policías. En ese análisis lo que encontrabas era como una desestabilización o un desequilibrio entre algo verosímil y algo inverosímil, ¿no?, de la noticia. Sí, el primer desequilibrio interesante, que así podríamos decir es una verdad de perogrullo, pero el primer desequilibrio que encontramos tenía que ver con la falta de proporcionalidad que existía en esas noticias entre muertos y heridos de delincuentes y policías. Quiero decir, en primer lugar, la noticia lo que daba a entender era la existencia de una guerra entre delincuentes y policías y la efectividad que en el medio de esa supuesta batalla la acción policial tenía a la hora de intervenir frente al otro delincuente. Y lo que encontramos es que esa supuesta batalla en realidad estaba dada por otras características, y la primera tenía que ver con esta falta de proporcionalidad. Durante el periodo que analizamos, que fue el primer semestre de 2004, encontramos alrededor de 35 noticias sobre enfrentamientos, y en esas noticias existían muertos y heridos, y de los muertos de aquellas noticias, 15 eran muertos delincuentes o supuestos delincuentes, y un solo de estos muertos era policía, con lo cual en primer lugar aparecía esa relación, esa simetría entre los supuestos dos bandos de una guerra. Bien, y se empieza a producir también una especie de molde, ¿no?, de la persona, del supuesto delincuente. Hay una construcción mediática en relación a eso también, ¿no? Sí, hay una construcción mediática durante estos años, o durante estos años a los que hacíamos referencia hace algunos minutos, a partir de mediados de la década del 90, en la cual, por supuesto, el delincuente suele ser asociado con las características del joven pobre. Sí, es decir, la persona que cumple ciertas características, cuando se encuentra en un determinado hecho, policía tiene cierta legitimidad para hacer determinado acto, ¿no? Incluso a un extremo que puede ser dispararle o matarlo. Sí, el policía tiene esa legitimidad, y por otro lado la noticia mediática sobre estos hechos policiales también se inscribe en una supuesta legitimidad de esa acción policial, que en muchos casos en las noticias se podía observar con claridad que más que un enfrentamiento tenía que ver con las características casi de un asesinato, muertes por la espalda, etcétera. Hay dos cosas que me llamaron la atención. Nosotros en los últimos dos programas pudimos hablar con Werner Pertor y con Vanina Pasic, que son dos personas que están muy cerca de la investigación de casos de crímenes o casos de policiales, si se quiere. Y una de las cosas que hablamos era cómo la policía generalmente llevan adelante los casos y no es el juez el que los lleva. Y en segundo lugar, la idea de que los policías también se dejan llevar por una idea de intuición, y que eso se pone en juego a la hora de definir un caso. ¿Qué relación o qué puntos a tener en cuenta te llaman la atención de esto? Sí, la policía sigue una intuición en estos casos, y es quien construye, como ya estuvieron charlando,
seguramente las semanas anteriores, es quien construye la investigación, ¿no? Y en una segunda instancia, un segundo paso de ese proceso tiene que ver con el olfato periodístico, que suele estar generado, suele tener los mismos olores a su alrededor que el olfato policial. Ese olfato periodístico, según las características de esta investigación a la que hacías referencia en tu pregunta, se podía observar con bastante claridad un olfato periodístico que generaba que las noticias sobre jóvenes pobres de las características a las que hacíamos referencia eran las noticias, o sea, de por sí esos jóvenes estaban de alguna manera legítimamente muertos en esos enfrentamientos. El olfato policial no llevaba a generar ningún otro tipo de investigación más allá de esa investigación periodística inicial que se había producido, periodística policial inicial que se había producido una vez terminado el mismo enfrentamiento. Hay un hecho concreto que también me parece significativo y que me parece que está bueno remarcarlo para las personas que están escuchando, que bueno, si la persona, en este caso la policía, las fuerzas de seguridad son las responsables de llevar adelante el caso, los medios de comunicación o el periodista va a ser la persona que va a obtener la información de ahí, o sea, su fuente es la policía. Exacto, la fuente es la policía, la misma policía que de alguna manera, según lo que estamos conversando, también está teniendo un accionar que en algunos casos es complicado, y ese olfato policial en realidad se vincula con el mismo, o en muchos casos, creo que es importante no generalizar, en muchos casos se vincula con el mismo tipo de práctica o una práctica que acompaña y legitima la práctica policial. Siguiendo con casos concretos, más puntualmente con imágenes, hay uno de tus trabajos que vos empezás o comenzás relatando lo que fue el caso de Candela. El caso Candela es interesante de la manera en que se visibilizó durante algunos días mediáticamente. La imagen del cuerpo o de la madre junto a su hermana reconociendo el cuerpo de su hija casi en vivo y en directo por televisión, porque las imágenes se transmitieron pocos minutos después, tuvo que ver con el modo en que se construyó el caso algunas horas antes desde los medios. Casi todos estábamos buscando cual detectives a Candela, casi todos sabíamos del hecho, sabíamos de la desaparición de una chica, porque en muy pocas horas el tema proliferó por los medios como pocas veces, en un contexto que en ese año se vinculaba con un contexto electoral, con lo cual la imagen de la aparición del cuerpo de la joven y de la madre, y sobre todo de un dato que vale la pena subrayar en cómo muchas veces se construyen este tipo de noticias, la imagen de la madre, de su hermana, de la joven que yacía ahí y que al menos en ese caso no se vio su cuerpo, y a su lado del gobernador de la provincia de Buenos Aires junto con el jefe de la policía bonaerense. Es decir, si por un lado se percibe que no existe un Estado que interviene frente a la inseguridad y a la victimización de cada uno de nosotros, en esas imágenes parece volver a subrayarse la aparición de un Estado que acompaña a las víctimas. Es un caso bastante interesante para pensar en ese sentido, en el vínculo entre la política, los medios y las víctimas de la inseguridad. Por un lado, la imagen que se intenta construir, imagino, es el gobernador o la política está en todos, incluso en estos hechos tan dramáticos. Exacto. Pero también se pone en juego la idea de ética profesional y los cuidados que se tiene que tener con respecto
a una víctima o a una persona directamente con su intimidad, ¿no? Los cuidados, no solamente que me imagino que tiene que tener un medio, sino también cualquier persona, un vecino, una persona que está ante ese hecho. Por supuesto, además, hasta creo el momento de la aparición del cuerpo, quizás hasta algunas horas después, que millones de muros de Facebook apareció la imagen de Candela y el lema "Todos somos Candela, hoy todos somos Candela". Hasta ese momento Candela parecía una chica más de nosotros víctimas, ¿no? Una chica como cualquiera de nosotros. Pero la ética periodística, a pesar de, al menos en ese caso, no haber mostrado el cuerpo, sí vuelve a derrapar cuando se empieza a hacer mención respecto del tipo de sexualidad que llevaba adelante la chica, del tipo de prácticas supuestamente delictivas de la familia de la chica, de las características de la hermana, por ejemplo, o sea, de la tía de Candela, de la hermana de Carola Labrador. Me acuerdo, entre las cientos de imágenes de esos días, una foto de la hermana de Carola Labrador estando en un yate carísimo, y la foto, la nota del diario hacía referencia a la imposibilidad de una persona de la clase social de esa familia de estar posando en un yate. Entonces daba a entender que era una familia que no estaba en nada bueno, por algo será, ¿no? Como que un poco lo merecían, ¿no? Medio raro la actividad que estaban haciendo por ahí. También hay una construcción de la provocación, ¿no? Inclusivamente con la violencia sexista, de la idea de que, bueno, se vestía de tal forma, asistía a tales lugares, tenía ciertas prácticas, bueno, por ahí se merecía lo que le pasó. Sí, y posaba de tales otras. Hay algunos dispositivos actuales, tecnológicos, digo, que permiten, ¿no? Les dan una ayudita en estos casos escabrosos a veces a los medios de comunicación. El Facebook de Candela Rodríguez y las fotos de Candela Rodríguez en su Facebook terminaron dando vueltas por los medios de todo el país. Entonces, como se construye el estereotipo del joven chorro, también se construye el estereotipo de estas jóvenes, casi niñas, que parecen tener una vida demasiado liviana, y bueno, de alguna manera eso va a terminar. Es un poco el tipo de construcción mediática que en algunos de estos casos está dando vueltas y que se apoyan lamentablemente en las imágenes que, si bien son de la vida privada, se hacen públicas a través de las redes sociales. Sí, son como yo los definí, o por ahí analizando muchos casos, la idea de inocentes criminales, ¿no? Bueno, son inocentes, pero si yo empiezo a construir ciertas características, ya los empiezo a condicionar para que ante un hecho queden claramente como criminales. Sí, es interesante. Inocentes son inocentes hasta el momento en el que pasan a formar parte de alguna forma de estas redes criminales. Entonces tiene la paradoja de esas vidas, se termina de alguna manera resolviendo en el modo en que los medios cristalizan esta segunda característica de esos perfiles. Dejan entonces ya de ser inocentes para formar parte de esas redes criminales. Volviendo al punto, en referencia exclusivamente a este punto de inflexión sobre el hecho de la escena que se arma, ¿no? Una Sí. persona que está reconociendo el cuerpo de su hija. Ahí hay un punto de inflexión que, digo, los medios de información se tomaron un permiso, o si se quiere un permiso, que hasta ese momento no se lo habían tomado. No lograron mostrar el cuerpo entero, pero esa situación sí la pudieron trasladar y concretar con el caso de Ángeles Rawson. Digo, son dos situaciones bastante concretas que hablan de permiso, ciertos puntos de inflexión a la hora de informar y transmitir un caso. Sí, el caso de Ángeles Rawson ya fue un poco más allá. En el caso de Candela Rodríguez, la imagen del reconocimiento del cuerpo fue difundida por la propia gobernación de la provincia de Buenos Aires. En el caso de Ángeles Rawson, podríamos, sin dar demasiadas vueltas, adivinar quién
o quiénes son los que acercan esa fotografía del cuerpo de Ángeles en el basural a los medios de comunicación. Ahí ya, si algo quedaba de ética periodística, desaparece completamente, ¿no? Sí, se rompe todo cuidado y digo, también es una idea de que los medios siempre pueden construir una noticia, pero también puede tomar poder sobre las decisiones políticas y sobre la construcción cultural de un país o de un grupo social y digo, no tener el cuidado para eso también habilita que yo no tenga determinados cuidados si se quiere con el género de la mujer o lo puedo violentar un poco más también, ¿no? Sí, son los medios en términos abstractos, pero a la vez no nos tenemos que olvidar que son los medios, son ciertas corporaciones mediáticas o ciertos periodistas que generan este tipo de imágenes, este tipo de discursos en relación con también determinados perfiles del campo político. No son los medios, digo, por sí mismos, ni necesariamente son los periodistas con poca ética por sí mismos los que generan estas noticias, sino que hay una relación, una ayuda mutua, creo que está dada por la articulación entre el campo político y el mediático. Bien, Mercedes, en este momento estás realizando, no ahora estás como una actividad más de familiar, me imagino, pero ¿estás realizando investigaciones o estás llevando adelante algún trabajo en especial sobre casos específicos? Estamos trabajando, y estoy también de manera individual, trabajando sobre el vínculo entre la cuestión de la seguridad, los discursos sobre seguridad en momentos de campañas electorales. Previas a una elección o luego, me imagino también. Exacto, sí, previas, durante y de manera posterior, pero lo que estoy analizando en este momento es de qué manera aparece la seguridad como un tema electoral durante los últimos años, cómo esto se produce específicamente en la ciudad de Buenos Aires, de qué forma aparece el rol en esas campañas sobre seguridad del Estado y hasta qué punto, que creo que en general, o es una de las cuestiones que en lo personal más me interesan, hasta qué punto estos discursos políticos vinculados con los discursos mediáticos tienen algún nivel de incidencia, de determinación o no, qué tipo de relación hay de estos discursos con las audiencias, con la recepción, con los votantes. Claro, uno dice inseguridad, seguridad, automáticamente deriva en miedo, ¿no? Digo, sí. La construcción del miedo dentro de los medios de comunicación en esa distancia y en otras, digo, el miedo me parece que ha sido el concepto de análisis tuyo, pero digo, es algo que es recurrente en los medios de información, se utiliza, es un recurso pareciera bastante válido y aceptable. Sí, y todos creemos, seguramente no lejos de la verdad, pero todos creemos que tiene esa construcción mediática y política del miedo un nivel de incidencia en la hora de votar o en la hora de elegir un tipo de perfil político por sobre otro. Digo, ¿por qué elegir a un candidato? Bueno, porque me puede dar seguridad o me da seguridad o tiene un tipo de discurso particular en relación con la cuestión de la seguridad. Lo que estoy investigando ahora es hasta qué punto eso es así o qué otro tipo de cuestiones entran en juego a la hora de definir el voto. Sí, seguramente en un caso concreto es la idea de que bueno, la inseguridad se combate con más policías. Digo, ahí ya tenemos como un material para discutir, ¿no? Si es realmente eso, la problemática, si se soluciona con más policías en la calle o si se soluciona con más intervención social dentro de los sectores que están vulnerados. Sí, sin dudas son los dos discursos que se contraponen en clave política a la hora de pensar las posibles intervenciones
sobre seguridad. Aunque lo interesante también es que esos dos discursos que parecen contrapuestos, en muchos casos, si no en la mayoría, terminan mezclados. Cuando se ponen en juego los intereses políticos, o los intereses comerciales o de ascenso político. Sí, porque incluso hasta la derecha más recalcitrante, en algunos casos, no deja de admitir que en un punto puede ser también un problema social, un problema de falta de educación, de falta de cultura, etcétera. Hasta las derechas más complejas tienen muchas veces un discurso en ese sentido, y a veces también en el extremo contrario algunas fuerzas de izquierda, si bien no asumen por supuesto la posibilidad de intervenir a través de más policías, sin dudas eso no es así, pero sí en algunos casos hay algunos discursos asociados al prudencialismo, a la posibilidad, digo, de generar lazos comunitarios para prevenir el delito, o bien intervenir en algunas claves vinculadas con la corrupción que llevan, por ejemplo, al narcotráfico, a las grandes redes de delito organizado, que digo, son discursos que a veces terminan teniendo algunos vínculos temáticos, al menos. Bien, Mercedes, la idea era un poco hacer la continuación de las conversaciones que en algún momento inició Werner y que le daba un poco de foco, o hacía un poco de foco, cómo se relacionan o qué puntos en común tiene la seguridad o la inseguridad dentro de los medios de comunicación, y cómo eso también va derivando en decisiones políticas, como decís vos, pero también en formas de entender a la cultura, formas de entender la organización social y ciertas prácticas culturales, ¿no? Exacto, que creo que entre otras cosas, y sin dejar de lado el foco en la cuestión mediática y política que es central, hay algo al que nos debemos una reflexión, digo, porque a nosotros como audiencias nos interesa, en muchos casos, como nos interesa tener podemos decir consumir, o al menos acercarnos a la noticia periodística, la noticia morbosa, de la manera en que lo hacemos. Sí, pensar si la reproducción o lo que leemos en los medios no es una reproducción de las prácticas culturales, o si en realidad los medios son los que crean ciertos condicionamientos para tener determinadas prácticas, o si simplemente las alimentan, ¿no? Creo que son preguntas que por lo menos a la hora de encarar un diario, leerlo, desarrollarlo, uno se las puede hacer. Sí, porque fue un éxito como lo fue esa etapa espantosa de Ángeles Rawson en el medio del basural. Se cruzó el nivel, ya el último eslabón de la ética periodística, pero también algo está pasando del otro lado, por lo cual es necesario leer, escuchar, hasta a veces hablar jocosamente sobre temas tan delicados y tan tristes como pueden ser la muerte de una chica de 17 años. Sí, hoy recientemente, antes de venir para la radio, pasé por un puesto de diarios y vi el titular de Crónica de hoy, y era explícitamente Mete Miedo, en relación a un caso de supuesto ébola que hay en Brasil, ¿no? Por la idea de que pueda tener cercanía con Argentina. No tuvieron ninguna contemplación a la hora de incorporar directamente la palabra miedo. Sí, y además que, a veces son noticias que se lleva el viento muy rápidamente, pero el tema queda instalado, o sea, el diario seguramente cualquiera lo vio a las 9, 10 de la mañana, en el mismo horario en el que los canales de noticias estaban anunciando que la persona que habían descubierto en Brasil con supuesto ébola no tenía ébola, con lo cual son noticias que se lleva el viento, pero los temas quedan instalados y son cadenas que se van
uniendo y van instalando un tipo de significado social. Bueno, Mercedes, entonces esto por ahí era un poco el resumen de tu trabajo, pero también un poco la contextualización y una mirada más para entender a los medios y la seguridad y bueno, lo que sucede también al momento de construir una nota. Desde Irse de Boca te despedimos y agradezco mucho que te hayas podido comunicar con nosotros. Bueno, te agradezco a vos y les agradezco a todos los que están escuchando. Muchas gracias. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Section lecture. Une voix claire au milieu du bruit, le monde diplomatique. Bien, entonces para continuar con nuestro segundo bloque de Irse de Boca, nos vamos a meter directamente con lo que fue la charla que dio Le Monde Diplomatique dentro de la Biblioteca Nacional. Esto fue el 23 de septiembre. En una primera instancia nosotros, el programa pasado, escuchamos lo que habló, lo que compartió con las personas que participaron en la charla, lo que más o menos entendía Pablo Semán de la política que se viene y lo que dejó un poco la última década. Y ahora la intención es continuar con la segunda parte para escuchar a Gabriel Kessler. Gabriel Kessler es sociólogo, es profesor de la Universidad de La Plata y él desarrolló específicamente datos, estadísticas. Él tiene algunos trabajos presentados en relación a desigualdad
dentro de la Argentina, específicamente en esta última década, lo que es 2003-2013. Vamos a escuchar el primer audio en lo que él desarrolla un poco, esta idea de inclusión y desigualdad. Habla un poquito también lo que fue la idea de cobertura y obra social, o cobertura de la obra social dentro de los ciudadanos argentinos. Y desarrolla específicamente cómo se fueron dando algunos cambios que favorecieron de forma concreta no solamente la política dentro del país, sino también la vida cotidiana de las personas. Lo primero que uno ve cuando analiza qué pasó entre el 2003 y el 2013, dónde lo que más se ganó es más en inclusión, en aumento de coberturas, que en disminución de la desigualdad. ¿A qué me refiero? Hubo más trabajo, hubo más planes, más jubilaciones, hubo un aumento muy importante de la población cubierta por obras sociales, que aumentó en un 20%, que es una ganancia poco publicitada por el gobierno. Pasamos de un 37 a un 57% de población argentina que está cubierta por una obra social nacional o provincial. Y también hay una mayor cobertura geográfica por una mayor presencia del Estado en zonas, sobre todo de las provincias más relegadas, en las zonas periféricas de las periferias, donde uno ve más presencia del Estado. Todo esto no lo digo a vuelo de pájaro, es resultado de un libro que se llama Controversia sobre la desigualdad, para la autopublicidad, donde reviso un poco qué pasó frente a esto en estas épocas. Es decir, vemos que todo aquello que impulsó el mercado de trabajo sobre todo formal y urbano, traccionó hacia una disminución de las desigualdades. Entonces ¿cómo vemos hoy? Si lo tuviéramos que sintetizar en una idea general, vemos que la Argentina es más igualitaria en distribución del ingreso que en salud y enfermedad, arbitrada por el gasto, es decir, mejoraron los indicadores, pero menos que en otros países en igual periodo y con menos gasto que nosotros. Es menos igualitaria en calidad de educación, si uno ve la diferencia entre las clases, es menos igualitaria también en acceso a la tierra y a la vivienda por un encarecimiento paulatino de ambas en los últimos años, y también en victimización, en la probabilidad de ser víctima sobre todo de un homicidio y en concentración de la tierra. Es decir, vemos una sociedad que disminuyó sus desigualdades en aquello que tiene que ver con la distribución del ingreso y un poco menos, si no, no es que no lo hizo, pero un poco menos en todas estas dimensiones que tienen que ver de algún modo con lo que Pablo hablaba recién de distintas esferas de bienestar. Entonces, ¿qué vemos? Tres cuestiones. Uno, vemos que a Argentina le fue bien, sobre todo ahí donde, y esto es una de las cuestiones que me preocupan, donde era menos necesaria una buena gestión. Es decir, uno puede decir, y sobre todo empeorando a medida que nos alejamos de 2003, que la gestión de las políticas para disminuir las desigualdades no fue muy buena. Mejoró el mercado de trabajo, sí, pero no podríamos decir que ahí hubo necesariamente políticas y capacidades institucionales muy fuertes, más bien un efecto de mercado, de regulación de las relaciones de trabajo, y vemos que, digamos, si yo tuviera que decir un hilo conductor comparado a otros países de la región en igual periodo, que me permite justiciar un poco si los cambios fueron mucho o poco, es que otros países comparables en América Latina mejoraron un poco más gastando un poco menos. ¿Qué quiere decir esto? Que la eficacia y eficiencia del gasto para disminuir las desigualdades no fue nula, no fue pésima, no fue la peor de América Latina, pero podría haber sido un poco mejor. Y esto, vaso medio vacío, vaso medio lleno, lo que me lleva, y adelanto alguna de mis preocupaciones por el futuro presente, es qué va a pasar cuando las vacas o la soja adelgace. Es decir, cuando pasemos de una época donde no haya la disponibilidad de fondos que tuvimos hasta ahora, sin capacidades institucionales que hagan que con lo que tenemos tengamos un buen resultado en términos de disminución de las desigualdades, ahí es alguna de las preocupaciones que yo tengo y que me preocupan respecto al futuro. Hay dos cuestiones más, digo, para tratar de armar este panorama un poco complejo que nos dejan estos 10 años de gobierno, es que si yo miro todas las dimensiones que analizadas, ¿qué ve uno? Uno ve que todas mejoraron, uno ve que en todas se elevó algo, todas, prácticamente, salvo victimización, que ahí, si comparo con el 2002, bueno, fue un pico muy grande, pero en todas hay mejoramiento, en casi todo uno puede haber mejoramiento. Pero al mismo tiempo de que hay un mejoramiento del piso, se mantienen desigualdades entre provincias, entre grupos, etc. Es decir, uno tiene que poder arbitrar para poder armar un cuadro de época, tanto un mejoramiento del piso, ¿sí?,
como mantenimiento y aún en algunos casos un aumento de las desigualdades internas. Para dar un ejemplo, la población bajo cobertura de una obra social aumenta, tenemos más población incluida, pero hay una creciente pérdida, no es nueva, proviene de los años 90, de solidaridad al interior de las coberturas de salud, que hace que, por ejemplo, haya habido cada vez más mecanismos que vayan permitiendo que aquellos con, por ejemplo, mejores ganancias, que se llama el descreme, puedan migrar hacia las obras privadas. Es decir, hay al mismo tiempo, y en todos los ámbitos uno puede marcar un aumento de las coberturas, un aumento de las inclusiones y más heterogeneidades internas. Es complejo ahí hacer un balance, por ejemplo, tema clásico, educación. ¿Cómo comparar? Sí, es verdad, las pruebas de calidad nos dan peor que en muchos países de América Latina, pero para hacer la cuenta completa, yo tengo que decir que nuestro sistema es público del principio al fin, y cuando comparo con otros países que aparecen con una apología de sus mejoras en calidad, por ejemplo Chile u otros países de América Latina, yo tengo que incluir la variable central como vector de desigualdades, que gran parte de ese sistema es privado. Por otro lado, yo tampoco me rasgo las vestiduras hablando del pasado mítico del país igualitario, porque en primer lugar, podemos discutir en otro momento, hay pruebas cuando uno mira retrospectivamente con variables del presente que eso no fue tan así, pero también en muchos casos, volviendo a la educación, posiblemente la educación era más homogénea al interior, pero más excluyente, es decir, la desigualdad estaba por fuera del sistema, hoy la desigualdad está al interior del sistema. No digo esto para desmerecer los grandes problemas que hay de calidad en el sistema educativo, simplemente para intentar componer una imagen que nos aleje tanto de la apología de lo hecho como de las imágenes decadentistas de lo que se perdió. Bien, aquí Gabriel hacía un desarrollo bastante completo y concreto de bueno, los cambios que se pudieron realizar políticamente y socialmente desde el kirchnerismo de la última década que estuvo el gobierno nacional al mando del poder. Recordemos que los años del neoliberalismo, de las políticas menemistas y los siguientes, esos procesos cortos que antecedieron al kirchnerismo, fueron procesos políticos que de alguna forma le dieron mucho poder al mercado. Una de las primeras cosas que reconoce Gabriel es Gabriel Kessler, la idea de la presencia del Estado dentro de los grupos sociales o dentro de la política y la construcción de la idea de igualdad, ¿no? De la concepción de igualdad y de favorecer a los grupos más vulnerados dentro de la sociedad. Reconoce que hay un aumento y un mejoramiento en prácticamente todos los organismos y todos los estamentos sociales, con lo cual es un hecho bastante concreto y favorable, pero también reconoce que hay muchos condicionantes o muchos hechos concretos que fueron condicionados por el mercado, ¿no? La idea esta del aumento del trabajo o del acceso al trabajo en muchos sentidos, en muchos puntos tuvo que ver con la idea del mercado también presente, y menciona, por otro lado, las ideas que se tienen alrededor de la presión que se hace socialmente sobre lugares donde no se logró cubrir, ¿no? En esta segunda parte, Gabriel va a hacer mención a lo que es el núcleo de presión estructural, para desarrollar esta idea, y seguramente se va a meter más profundamente con ciertos organismos, ciertas instituciones del Estado en donde hubo características específicas. ¿Qué me preocupa en relación a sectores, esferas de bienestar? ¿Qué me preocupa en relación al mercado de trabajo? Hay un tema que queda planteado, por supuesto la inflación, pero ahí no estoy diciendo nada que no suframos a diario, pero sí hay como un tema que aparece como el mayor desafío del periodo, que es lo que se llama el núcleo de exclusión estructural. Es decir, hay una parte, aún en los mejores momentos de la década, que no pudo ser absorbido por la estrategia económica. Será un 20, un 25, un 30, un 40, hay toda una discusión, depende cómo mido, pero ahí hay un núcleo de exclusión estructural que, si se quiere, el mayor cuestionamiento a las bondades del periodo. Ese núcleo de exclusión estructural, y a mí ahí es una de las cuestiones que me parecen ahí más
interesantes y preocupantes de la época, en cada esfera que yo mire, si yo miro educación, si yo miro salud, mercado de trabajo, victimización, cuando miro homicidios, en cada uno de ellos yo puedo encontrar quizás como el mayor cuestionamiento y la mayor, yo diría, el mayor desafío político, presente y futuro, un núcleo de exclusión estructural. Aquellos que están en la peor situación, que no logran ser alcanzados por las políticas, que están en los territorios más relegados de la relegación, en algunos casos son los mismos de una esfera a otra, hay un parecido de familia, en otros no, quien sufre una enfermedad catastrófica. ¿A qué me refiero? Para dar un ejemplo de salud. En salud, yo tengo como en casi todos, pero tomo el ejemplo de salud, pero podría tomar otros, yo tengo cómo las enfermedades están distribuidas desigualmente en la estructura social. Eso es más o menos claro. Pero hay ciertas enfermedades que solo tienen los más pobres. Enfermedades que parecen algo de otra época. El Chagas, hay 2,5 millones de chagásicos en la Argentina, a los les sonará algo que uno veía en la escuela primaria cuando les partían la bolsita para poner dinero. El leishmaniasis, antivirus, tuberculosis, es decir, hay enfermedades de la pobreza, enfermedades que se llaman emergentes y reemergentes, que tienen una amplísima cobertura en el país. Y lo que es muy preocupante, que esas enfermedades que afectan a los más excluidos, también son las que están más invisibilizadas del espacio público, porque el mayor grado de exclusión es el que ni siquiera tiene posibilidad de cortar una ruta importante, de poder entrar dentro de nuestros diarios, de aquello que miramos. Entonces hay una parte importante de núcleos estructurales, de desigualdad que uno puede ver en cada esfera, que ni siquiera se nos presenta como problema, ni siquiera pensamos en ellas, porque ni siquiera tienen el poder de entrar en nuestras preocupaciones cotidianas. Entonces, ahí hay un primer desafío importante. En educación yo estoy un poco menos preocupado, más allá de los discursos decadentistas de la educación, porque, al contrario de lo que veo en salud, hay mucha capacidad de experimentación, hay mucha preocupación pública, y tampoco uno ve, a pesar de todo el problema de calidad, que Argentina le va pésimo en calidad, y le va pésimo, bien, mal, en las pruebas que tenemos, las pruebas PISA, lo cierto es que hasta ahora, no podemos decir que haya habido un impacto negativo de la educación en la productividad. Es decir, a pesar de todo, la productividad mejoró. En general, se le pide cada vez menos al sistema educativo para su articulación en el sistema productivo. Las empresas dicen, no tengo nada que pedirle a la educación, lo hago yo. Entonces, yo ahí, a diferencia del discurso más decadentista, no tengo ahí una preocupación muy grande. Y hay problemas, sí, estoy como ordenando cuáles son mis preocupaciones. Y como decía antes, hay muchos actores preocupados por el tema de educación y mucha capacidad de experimentación. Y además tenemos un aumento de coberturas de población que está haciendo las universidades, en las cuales muchos de nosotros trabajamos en las periferias, que obviamente nos está hablando de un aumento de igualdad. Bien, entonces en esta segunda parte Gabriel Kessler hacía mención exclusivamente a lo que es este concepto de núcleo de presión estructural, ¿no? Específicamente para esas áreas donde el Estado no pudo llegar, o lo que sucede específicamente cuando hay enfermedades emergentes como es el Chagas, tuberculosis, cuando estas enfermedades se presentan generalmente en barrios vulnerados y no pueden ser de alguna forma cubiertas o prevenidas inclusive, ¿no? El estar durante la enfermedad, durante el brote de esta clase de enfermedades, pero también antes, ¿no? ¿Qué es lo que lleva finalmente a que se produzcan estos casos? Un caso de tuberculosis, ¿no? En lugares como puede ser una villa miseria o una villa de emergencia, en donde la humedad o ciertas características del lugar pueden hacer que la persona padezca con más facilidad este tipo de enfermedades. Específicamente, Kessler hizo mención sobre este caso y después también desarrolló un poco la idea de educación, ¿no? Como en algunos análisis o de alguna diagnóstico, si se quiere, en estas pruebas PISA que son para tener en cuenta, para analizar, las características y la legitimidad que puede llegar a tener dentro de la lectura de la educación pública, pero específicamente él se refiere, hay una baja o una mala calidad educativa en la actualidad, pero sí hay una idea de producción o un acercamiento valorativo, positivo dentro del mercado, ¿no? Educación, mercado, efectos positivos.
En esta tercera parte, Gabriel Kessler se va a dedicar directamente a tratar lo que es vivienda y hábitat. La idea de las políticas desarrollistas en este sentido, va a mencionar también lo ocurrido recientemente en el barrio Papa Francisco y un poco desarrollar lo que significa en la actualidad la pugna o de alguna forma por la tierra, por los espacios donde habitar, y la idea de, bueno, qué sucede cuando la tierra es un bien de cambio, ¿no? Y no es un derecho, y bueno, lo que puede llegar a ocurrir o las tensiones que puede llegar a provocar esta situación. Así que vamos a la tercera parte y última para escucharlo a Gabriel Kessler. Vivienda y hábitat sí me preocupa mucho más, porque ahí ves un tema de alta conflictividad y ves un efecto paradojal de la época, que es que por el producto mismo del mejoramiento de la situación hubo un encarecimiento de tierras y viviendas, y tenés una situación compleja de políticas desarrollistas en vivienda sin una política de regulación de suelo diferente a la de los años 90, lo cual hace que hoy hay prácticamente todo suelo, sea para vivienda o para cultivo, sea objeto de pugna entre los sectores sociales, y lo que se está viendo eso en todo el país, no solo en el área metropolitana de Buenos Aires, sino en casi todo el país. Y ahí sin duda, sí, tenemos una preocupación central. Me preocupa, yo trabajo bastante sobre el tema de seguridad, me preocupa mucho seguridad porque veo, lo menciono simplemente y lo dejo, si quieren, para el discurso. Veo ahí no solo en la Argentina, pero preocupa en la Argentina, la configuración bastante fuerte de lo que yo llamo un neopunitivismo. ¿Qué es el neopunitivismo? No es el punitivismo salvaje de Rukauf de los años 90, meta bala a los delincuentes, sino que es algo que habla de no ley más dura, sino leyes, inclusión social, mucha apuesta a la tecnología, y uno ve en toda América Latina un neopunitivismo que está bastante modernizado y actualizado, y nuevamente ahí Colombia aparece, no tengo nada contra Colombia, amo Colombia, el general Naranjo como el gran ideólogo que está contratado por el BID para enseñarnos cuáles son las formas de seguridad democrática, y uno ve ahí un combo bastante preocupante en los países nacionalpopulares o de izquierda, y también los de derecha, de políticas reformistas en otras áreas y políticas bastante neopunitivistas en el tema de seguridad, con, por ejemplo, está ya bastante estudiado, hay en casi todos los países con gobiernos de izquierda, un poco pero los de derecha, pero no nos importa, de aumento de la población penitenciaria. Nosotros lo vemos en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador y en Uruguay, un aumento bastante importante desde que gobiernan los gobiernos de izquierda, nacional populares, de la población penitenciaria. Argentina tiene vaivenes, no es la que está peor ni está mejor. Últimos 2 minutos, ¿qué me preocupa? Ahí un poco menos pesimista que Pablo, mantener lo que se logró. A ver, yo no veo una revolución neoconservadora, no veo que haya una revolución neoconservadora que vaya a abatir los logros en términos de matrimonio igualitario, identidad de género, etc. No lo veo, digo, todo puede pasar, pero no lo veo como lo veo en España. Sí veo que puede haber una erosión de algunos de los logros de la época, porque yo creo que, así como mucho de lo que dijimos en los 90 y en el 2001 y el 2002, que se había perdido para siempre, por suerte nos equivocamos y se recuperó más rápido de lo que pensamos, su contrapartida también es que las ganancias de la época, muchas o pocas, también son frágiles. Algunas son frágiles por el mismo peso de la erosión, algunas son frágiles porque no son leyes, sino son programas o decretos del Ejecutivo, algunas son leyes, pero si no tienen la posibilidad de financiamiento también van a quedar en los papeles. Y me parece ahí que, por un lado, si bien no veo una revolución conservadora, tampoco veo que haya un consenso explícito de cuáles son las cosas a mantener. Hay un riesgo de que se arme una especie de neorrelato, de que esto sea algo así como el menemismo, entonces haya una idea de dar vuelta a la página y llevarse cuenta muchas cuestiones. Tampoco veo una vuelta en ese sentido a los 90, pero sí veo una época de, por un lado, vacas más flacas y con la poca capacidad de gestión. Si en época de vacas gordas no tuvimos una posibilidad de hacer valer bien nuestros recursos para mejorar la igualdad
lo veo un poco, digamos, no veo que eso haya necesariamente mejorado. Veo que el gobierno que suba va a subir, como todo gobierno nuevo, con muchas demandas y que posiblemente prometa mucho, bajar impuestos, aumentar la seguridad, etcétera, etcétera, y no vaya a poder hacer nada de eso, y puede haber un ciclo de decepción con lo que tiene eso de complejo en Argentina. Y finalmente, y aquí termino, me parece también que hay políticas, hay cuestiones políticas que no están resueltas y que no se van a resolver, que tiene que ver con, por supuesto, con las pocas capacidades que hay y el poco interés que hay de cualquier poder de mover eso en las provincias para generar alianzas nuevas para, digamos, disminuir la desigualdad, y problemas como, por ejemplo, el temor consuetudinario que tienen todos los gobiernos nacionales de favorecer a la provincia de Buenos Aires y darle la posibilidad de que su población esté bien, por temor a que se transforme en un gobierno con capacidad de veto al gobierno nacional. Eso no pasó con Scioli, no veo que pase, y me parece que hay ciertos problemas que, por supuesto, están encarnados en los problemas de coparticipación federal y en otros problemas. Me parece que ese equilibrio de poder entre las provincias, por un lado, y por otro lado, el tema de la provincia de Buenos Aires y su temor a que tenga una capacidad de veto, tampoco veo que nadie tenga mucho interés en removerlo, y eso deja, que tiene que ver con lo que estamos hablando, eso deja como rehén, para hacer una palabra un poco fuerte, a la población que, yo soy profesor de la Universidad de La Plata y veía en la cotidianeidad de La Plata cómo pelea con Scioli, no había plata en los hospitales, gente que sufría la falta de sus hospitales, que implicaba morir. Entonces eso es un tema que me preocupa, pero quizás menos pesimista que Pablo, pero la historia lo dirá. Bien, recordemos que esta charla o esta conferencia que estaba dio Gabriel Kessler se realizó en el contexto de política y sociedad de cara al 2005, por lo menos esta fue la consigna, hacer un resumen, un balance de las políticas que se implementaron y las formas que se implementaron durante el 2013 del 2003 hasta el 2013. De alguna forma también se analizó específicamente, bueno, cuáles fueron esos resultados y con qué situación, con qué panorama se va a encontrar el futuro poder político, y con qué características la sociedad también se va a encontrar y podrá seguir adelante. Una de las cosas que desarrolló y que puntualizó, que también, volviendo a la primera parte del programa, con lo que charlamos con Mercedes, tiene que ver con el neopunitivismo, que es una idea nueva, ¿no?, de alguna forma contener hechos delictivos o los supuestos delincuentes o personas que cometan crímenes. De alguna forma camuflar ciertas políticas para llegar a los mismos resultados o a otro. Una característica que llamaba la atención y que él mencionaba era la idea de cómo durante esta época de gobiernos de izquierda, cómo aumentó el número demográfico dentro de las cárceles, ¿no? Tanto en la Argentina, aunque no tuvo grandes cambios significativos, como en países latinoamericanos como Uruguay o Brasil. Algunos datos para tener en cuenta y para repensar y pensar a la hora de entender ciertos rasgos, ciertas características en relación a la seguridad, ¿no? También un dato particular que él nombraba y que hacía mención era también la idea de cómo se puede controlar la idea del veto, ¿no? Esta capacidad de los representantes políticos de vetar determinados proyectos de ley. Nosotros tenemos el caso específico de Mauricio Macri, de cómo él, teniendo ese poder, pudo vetar muchos proyectos de ley que en sí generalmente son proyectos que presenta la misma ciudadanía o los mismos representantes políticos, los mismos diputados, para que se conviertan en ley, que puedan favorecer a prácticas culturales o formas de desarrollarse dentro de la sociedad. Bueno, ese poder puede estar presente y puede también ser un significado específico a la hora de llevar adelante políticas de inclusión o de exclusión.
también tengamos en cuenta que las posibilidades de que los cambios que se puedan desarrollar en relación a la inclusión o la presencia del Estado también pueden ser significativas. Si bien Gabriel Kessler mencionaba, no cree que pueda volver un neoliberalismo crudo o de las características que tuvo el neoliberalismo durante el menemismo, pero sí que va a haber una instancia de transición en donde el mercado va a seguir teniendo poder o ciertas características. Digo, algunos hechos concretos y casos concretos que él tomó, mencionó y que hizo mención durante su discurso, su conferencia, en esto que son los ciclos de charlas que organizó el diario Le Monde Diplomatique dentro de la Biblioteca Nacional. Nos queda Alejandro Grimson, lo vamos a escuchar el sábado que viene. Recuerden que el programa va de 18 a 19 horas. Así que los espero el sábado que viene. Gracias MR por tu compañía, por ayudarme junto a los audios y también lo que fue la entrevista de Mercedes Calzado. Hasta el sábado que viene. Te conozco, mascarita. Del riachuelo donde mirábamos el sol, la tarde se hacía preciosa como en primavera, el aire dibujaba rosas que eran todas para vos. Es que la gente pasaba celosa y nos tiraba arroz. Qué buenos recuerdos pasear por la boca, descalzos, desnudos, llenitos de amor. Del riachuelo donde mirábamos el sol, la tarde se hacía preciosa como en primavera, el aire dibujaba rosas que eran todas para vos. Es que la gente pasaba celosa y nos tiraba arroz. Qué buenos recuerdos pasear por la boca, descalzos, desnudos, llenitos de